Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días, Señor. Un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de sabiduría, de sanidad, que traen paz interior y nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero darles la bienvenida a este su canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo. Quiero invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias en la cajita de comentarios con el debido respeto. También si ustedes quieren ayudarnos con sus donaciones, pueden hacer clic en el link de PayPal que aparece en la cajita de comentarios. De antemano, les bendecimos por su ayuda y por su colaboración, que es muy valiosa para el sostenimiento de nuestro canal. Desde la Iglesia Iré, esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Y hoy es el día 6 de nuestra cuenta del Homer. Repita conmigo, hoy es el día 6 de la cuenta del Homer. Y hoy vamos a hablar acerca del amor al prójimo. Hemos venido hablando acerca de lo que es el amor, de amarnos a nosotros mismos, de amar a Dios por encima de todas las cosas, de Dios como la fuente de amor de nuestras vidas. Y que si nosotros no encontramos en Dios esa fuente de amor que nos llena, que nos sacia, que nos sana y que quita todos aquellos impedimentos, todas aquellas cosas que nos impiden darle amor a otros, pues no podremos ni amarnos a nosotros mismos, ni amar a nuestra familia, ni amar la iglesia, y mucho menos darle amor al prójimo, a otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, es fundamental el punto de encontrar a Dios como fuente de amor. Y yo le invito a que usted hoy, si no ha escuchado los audios anteriores, pues escúchelos y sintonícese con esta cuenta del Homer. Ahora, es de aclarar que Dios en su palabra nos mandó a contar estos días, estos 49 días después de la fiesta de las primicias. Después del día de primicias, Dios le manda al pueblo de Israel a que cuente los días. Y esto aparece en Levítico 23, el versículo 15. Vamos a leerlo juntos. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ese día 50 es el día de Shavuot y es el día de Pentecostés, conocido pues en el idioma español, en latino. Y, y es el día de entregar, de consagrar el nuevo grano. Ese día de Pentecostés o día de Shavuot es un día donde se celebran dos cosas muy importantes o se conmemoran dos cosas muy importantes. La entrega por parte de Dios de la Torá en el monte Sinaí. En ese monte Sinaí fue donde Dios se encontró con su pueblo, fue donde el pueblo se encontró con Dios, hicieron un pacto, ellos vieron a Dios, escucharon a Dios, Dios les entregó los mandamientos, Dios les entregó la palabra y a partir de ahí fueron un pueblo guiado por la palabra de Dios. Antes no la tenían, pero a partir del Sinaí empezaron, o sea, las cosas cambiaron sustancialmente. Pero también Pentecostés conmemora el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, sobre la iglesia. Entonces, si juntamos estos dos hechos tan importantes, nos vamos a dar cuenta de que tiene que haber un día, tiene que haber un momento en que su vida sea regida por la revelación profunda de la palabra de Dios y por el toque del Espíritu Santo en su vida. Lo que pasa, eso nos lleva a tener un nuevo nivel de crecimiento, de madurez espiritual. Desafortunadamente hay muchas personas que no han llegado a ese nivel.
que no han entendido y que no entienden la profundidad de los principios establecidos en la palabra de Dios. En otras palabras, no viven bajo los principios de Dios. Viven una vida fluctuante, una vida por emociones, una vida por lo que otros digan, etcétera, etcétera. Pero su vida no la marcan los principios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros entendemos que independiente de todo tenemos que vivir por un principio establecido en la palabra de Dios, eso quiere decir que llegamos al Sinaí, que llegamos al punto, al nivel de Sinaí, al nivel de Pentecostés, al nivel de vivir una vida de revelación en la palabra. Y ya es otro nivel de madurez. Entonces, estamos hablando de personas que no hay que decirles que oren, de que no hay que decirles que se congreguen en una reunión, que se congreguen, porque ya lo saben, ya lo tienen claro en su vida. Ya tienen claro en su vida que deben perdonar, ya tienen claro en su vida que deben diezmar, ya tienen claro en su vida que deben amar a otros, que deben amarse a sí mismos. O sea, cuando estamos hablando de personas que han llegado al Sinaí, que han llegado al nivel de Pentecostés, son personas con una madurez espiritual alta, que han sido tocados por la palabra y la palabra ha sido revelada a sus vidas. Entonces ahí es cuando decimos que también hay muchas personas que no han llegado al Sinaí. Estos 49 días que estamos contando, pues nos permiten crecer a nivel espiritual y subir a un nivel de llegar al Sinaí. Imagínense que al igual que el pueblo de Israel, estamos caminando, estamos haciendo una caminata a través de un desierto, a través de muchos caminos. Los caminos a veces son empedrados, los caminos a veces son irregulares, pero nuestra motivación y nuestro objetivo es llegar a esos niveles altos de revelación. Hoy vamos a contar el día 6 y vamos a hablar del amor al prójimo y vamos a iniciar pues con un pasaje que es conocido, que lo hemos hablado durante esta semana, que está en Mateo 22, 37, desde el 36. Vamos a recordarlo, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntaba un escriba al maestro, al Señor Jesucristo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí vemos algo hablando pues haciendo un pequeño paréntesis de todo lo que viene hablando el Señor. Y es que el Señor en ningún momento anuló la Torá. El Señor en ningún momento le dijo: eso ya no es de este mundo. Eso ya no es eso ya quedó en el pasado. No lo encontramos aquí. El mismo Señor Jesucristo, de quien depende nuestras vidas, por quien se rigen nuestras vidas, le dice a este hombre, dice: sí, ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la Biblia nos llama a amar y servir a los demás. La Biblia nos llama a prestar un servicio de amor hacia los demás. Ahora, ¿qué es el prójimo? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo aquí. ¿Qué es el prójimo? ¿O a qué se refiere el Señor cuando menciona la palabra prójimo? Bueno, eso tiene que ver con la palabra próximo. Tiene que ver con la palabra próximo, y esta palabra pues nos deja ver que es algo cercano, vecino, allegado, inmediato. Eso es la definición que tiene el diccionario de la palabra prójimo. Ahora, se puede considerar como prójimo a todo ser humano, sea o no hermano, sea conocido o desconocido. Todo ser humano que nos rodea, conocido, desconocido, familiar o no familiar, es el prójimo.
Ese es el prójimo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ya vamos entendiendo lo que esto significa. Ahora, en Juan, en el capítulo 13, versículo 34, el Señor le da un mandamiento a los discípulos. Y dice, Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Mire, aquí el Señor lo primero que dice es, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Ahora, el Señor no estaba diciendo, no, ámese si son familia, ámese si son del mismo apellido, o ámese si son de la misma raza. No, el Señor está diciendo que os améis, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Pero mire la condición que el Señor está poniendo aquí en este versículo 34, como yo os he amado, como yo os he amado. ¿Y de qué manera amó el Señor? Eso es una buena pregunta. ¿De qué manera el Señor nos ha amado? Bueno, la respuesta está en 1 Corintios capítulo 13. Un amor con una entrega total. Un amor hasta la muerte. Un amor que ha aguantado todo. La muestra más grande del amor de Jesús sobre los discípulos estuvo demostrada en la cruz del Calvario. Que el Señor, siendo inocente y por amor, se entregó a sí mismo a un tormento, a una tortura, a un dolor, a una muerte horrible, como muestra de que Él nos ama. Entonces, mire lo que dice, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y dice, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Eso será la manera de evidenciar que somos discípulos del Señor, que nos amamos los unos a los otros. Ahora, en Efesios 4:32, el Señor nos hace un llamado a ser benignos. Mire lo que dice. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si miramos un poquito el versículo anterior, mire lo que dice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí estamos viendo entonces cómo el Señor nos hace un llamado ¿a qué? A la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Tratarnos bien. Tratarnos bien. Y mire lo que dice el verso 32. Primero nos dice en el 31 que se quite de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Una de las cosas que más afectan y más encontramos en el ser humano hoy en día. A lo mejor está en su vida también, usted que me está escuchando. A lo mejor usted sufre de amargura o de enojo o de ira o de gritería, grita por todo, maldice, dice palabrotas, tiene malos pensamientos, pensamientos maliciosos. Y el Señor nos dice, quítense de vosotros todo eso. Y luego, antes, sean benignos, trátense bien, benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros. Perdónense unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué razón tenemos nosotros para estar ofendidos con el vecino, con el hermano o con otras personas? Si Cristo nos perdonó nuestras ofensas, porque pensemos en esto, vamos a pensar así. Si Cristo nos perdonó a nosotros, que defraudamos a Dios, que éramos pecadores, que se la hicimos al Señor muchas veces y el Señor nos perdona, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a alguien que nos trató mal, a alguien que habló mal de nosotros? Aquí el Señor nos dice, nos hace un llamado a la benignidad. Ahora,
en Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, el objetivo de la Torá es amar al prójimo. Ahora, cuando leamos esta palabra, en nuestras Biblias en español aparece la palabra ley. Esta palabra ley, pues, en mi opinión personal, es una palabra que ha sido traducida mal. ¿Por qué? Porque la palabra ley nos transmite como un rigor, como algo malo, como algo que ha sido impuesto a pesar de que nosotros no queramos hacerlo. Entonces, eso inmediatamente nuestra mente se transporta a imposiciones, que hay que cumplir, así no queramos cumplirlas. Más o menos, eso es en mi opinión personal. Entonces, la palabra ley nos transmite algo como muy riguroso, como muy legal. Pero resulta que donde aparece ley, realmente la palabra que aparece es Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá es instrucción. La Torá es instrucción. Es una enseñanza. Son unas palabras que están puestas aquí para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos. Entonces dice, porque toda la Torá, toda la ley, se resume en una palabra, se cumple en una palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, ¿cómo así? Les voy a explicar. ¿El objetivo cuál es? Que a través de cumplir los mandamientos es no hacerle daño al prójimo. Y protegernos nosotros y no hacerle daño al prójimo. Cuando dice, no robarás. Cuando dice, no codiciarás los bienes ajenos. Cuando dice, no mentirás, no jurarás falso testimonio. Son palabras, son mandamientos que tienen que ver con quién. Con proteger al prójimo, con proteger al otro, con no hacerle daño al otro. Entonces, el objetivo de la Torah es amar al prójimo. Y cuando usted y yo cumplimos con la ley, con la palabra, estamos protegiendo al prójimo. Estamos protegiendo a las personas que hay a nuestro alrededor. Entonces ahí es donde empieza nuestro desafío de amar al prójimo. En Mateo, también en Mateo 5:44, aquí nos dice algo bien especial. Bueno, si leemos desde el 43, dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire que aquí el Señor nos está poniendo el nivel un poco más alto, porque dentro de ese prójimo que tenemos, dentro de todo ese conglomerado que conocemos como prójimo, también hay personas que digamos que son contrarias a nuestros gustos. Personas que de alguna manera nos han hecho daño, personas que de alguna manera se han metido con nosotros, nos han ofendido, han peleado con nosotros, hemos tenido problemas con ellos. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Mire, aquí el Señor, y en Mateo 5 es un capítulo que es bien especial porque el Señor deshace toda esa mala idea que ha sido enseñada durante tanto tiempo. Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. A nivel moral, pues, creamos o no en la palabra de Dios, esto siempre pasa. Los enemigos a metros. Los enemigos hay que, mejor dicho, ni agua para ellos. Eso es lo que hemos entendido a nivel moral y a nivel cultural. Entonces dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Así, ame a todos aquellos que le caen bien, digamos así. Pero a tus enemigos, aborrézcalos. Pero dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Dentro de ese conglomerado del prójimo
también hay personas que son contrarias a nuestra forma de pensar, que son contrarias a nuestra cultura, que, que se han metido de alguna forma con nosotros. ¿A qué nos llama el Señor? A que a esas personas las amemos. Pero aún más que amarlas, el Señor nos dice que aquellos que nos maldicen, aquellos que hablan mal de nosotros, bendecirlos. Mire lo que nos dice aquí. Aquellos que se han atrevido a abrir su boca, a soltar la lengua, a decir malas cosas de nosotros, de nuestra forma de ser, de lo que hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Mire la terapia que el Señor nos dice. Haced bien a los que os aborrecen. Mire la cosa. Aquí ya sube un poquito el nivel en este versículo. Primero habla de amar. Bueno, sí, es muy fácil amar a los enemigos. Pero luego dice que a los que nos maldicen hay que bendecirlos. Pero luego sube un escalón más y nos dice, haced bien a los que nos aborrecen. O sea, ya está involucrando la acción, está involucrando una acción. No les haga daño, no les haga mal, hacedles bien, dice, haced bien a los que os aborrecen. Y por último, ore por los que os ultrajan, por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Aquí el Señor nos lleva a un nivel más alto en cuanto al amor. Y es amar a aquellos que de pronto, como les dije hace un momentico, de alguna manera no están de acuerdo con lo que nosotros vivimos. Entonces en este mundo nos encontramos personas que, que rechazan a otras personas por su raza, por su forma de pensar, por el color de su piel, por, por su forma de ser. Y no tenemos por qué. Incluso este tipo de personas las tenemos dentro de nuestra misma familia. ¿Y por qué las vamos a aborrecer? ¿Por qué las vamos a hacer a un lado? Aquí el Señor nos está llamando. ¿A qué? A que les hagamos bien, a que los bendigamos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, entonces usted a lo mejor me preguntará, pero ¿por qué razón nosotros tenemos que amar a estas personas? Mire, ¿y por qué nosotros tenemos que tener misericordia por estas personas? Por una razón, porque estas personas no conocen a Cristo. Y aquí yo les voy a dar una de las razones más poderosas y más grandes. Y es que las personas que viven en este mundo, en esta forma de pensar, con estas ideologías, están alejados de Dios, no conocen al Señor, están viviendo en pecado y se van a condenar. Entonces, una razón o una forma como les demostramos nosotros el amor al prójimo es llevándoles la palabra de Dios, es orando por ellos. Incluso aquí viene una terapia muy fuerte. Este versículo 44 es una terapia para eliminar todo resentimiento, toda amargura en nuestras vidas. Ore por aquellos que hablan mal de ti. Ora por aquellos que te han maldecido. Ora por aquellos que se han considerado enemigos tuyos. Ora, bendícelos. Esa es la palabra que el Señor nos está dejando aquí en este versículo, en este día. Mire, ya sabemos entonces que hay un desafío y es amar al prójimo. Amar al prójimo, no cargar resentimientos con nadie. Y esta es una de las eh, respuestas, digámoslo así, a tener el amor de Dios en nuestras vidas. Si usted ha visto bien, esto ha sido todo un proceso desde el día 1 que hemos venido hablando del amor hasta ahora. ¿Y con qué empezamos? Con que Dios es la fuente de amor. Entonces, si usted no se conecta a esa fuente de amor, que es Dios mismo, nunca va a poder experimentar sanidad.
Y va a seguir cargando con amarguras, con resentimientos, con bloqueos emocionales que van a generar otros bloqueos. Que si usted ahora no toma la decisión de recibir el amor de Dios, de dejarse amar por Dios, de dejarse limpiar por el Señor, de dejar que el Señor limpie sus heridas, limpie sus amarguras y todas sus condiciones, pues entonces usted no va a estar capacitado para darle amor a otro, para darle amor a su hijo, para darle amor a su esposo, a su esposa. Usted no va a estar capacitado para darle amor a su vecino, por más pesado y maluco que sea su vecino o su vecina. Mire, tenemos que aprender que cuando el Señor toca nuestras vidas con su amor, nosotros tenemos que irradiar amor. Somos una máquina de irradiar amor, pero no nuestro amor, el amor de Dios que hay en nosotros. Porque el amor humano está comprobado y demostrado que el amor humano es falso. El amor humano es condicionado. El amor humano tiene variaciones. Hoy está, mañana no está. El amor humano está condicionado a muchas cosas. Pero cuando nosotros amamos con el amor de Dios, vamos a impactar la vida de otras personas. Y otras personas también se van a recibir sanidad. Ahora, hay muchas formas de dar amor. Como les decía yo en días anteriores, no solamente decir palabras, no solamente decir te amo, te quiero todo el tiempo, no. El amor son acciones. El amor son acciones también. El amor es hacer un favor desinteresadamente. El amor es visitar a un enfermo. El amor es hacer un beneficio, darle a otro un beneficio, ayudarle a otro en sus necesidades. Es dar un saludo. Eso es dar amor. Es acordarse de otra persona y llamarla, saludarla. Dedicar tiempo a las personas que amamos. Dedicar tiempo a escucharlas. Dedicar tiempo a enseñarles también. Mire, eso es amor. Y tenemos que amar de todas las maneras posibles. Ese es el llamado que el Señor nos está dando. A dar amor, como Él nos ha amado. Amados los unos a los otros, como yo os he amado, dijo el Señor. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en este día. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder conocerte, esta oportunidad de poder recibir de tu paz, de tu gracia, de tu amor, de tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Yo te doy gracias, mi Señor, por todo lo que haces a diario en nosotros, por toda la fidelidad y por todo el amor que tú has demostrado para con nosotros. Cada día entendemos más que tú eres la fuente de amor hacia nosotros, mi Señor. Ayúdanos cada día a conectarnos con la fuente de amor, a recibir tu amor que sana, tu amor que levanta, tu amor que renueva, tu amor que restaura, tu amor, Señor, que nos fortalece día tras día y que hace que nuestras vidas crezcan y se levanten, mi Señor. Padre Santo, hoy abrimos nuestro corazón para recibir tu amor. Padre, para recibir este amor que trae sanidad y que trae vida. Pero también, Señor, ayúdanos a darle amor a otras personas, a darle amor a nuestro prójimo, a darle amor a nuestros semejantes, a darle amor, Señor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a proyectar ese amor que hemos recibido y que nos ha sanado en otros que también lo necesitan, que también tienen faltantes de amor, que también, Señor, no saben expresar su amor. Ayuda, Padre Santo, ayúdanos a cumplir con este mandamiento, Señor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, yo te doy gracias. Muchas gracias por llenarnos, por saciarnos, por fortalecernos y por darnos vida, Señor. Vida tú nos das. Te damos gracias, mi Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada uno de nosotros.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.